Hombre, y hay casos que no entendemos. Ayer, en la mañana, Sinacantepec, hasta un domicilio llegó un comando. Ejecutaron a un hombre de 40 años, a su esposa de 38 y a una de sus hijas. Los vecinos escucharon ruido y llamaron a las autoridades. Claro, ya para cuando llegaron, ya no había nada que hacer, ya hasta se habían ido los criminales. Pero escucharon ruido en un cuarto. Una bebé de 1 año quedó ahí. Estaba en un cuarto aparte. Y quién sabe si se les escaparía o le perdonaron la vida, porque en el otro mataron a Julio y su esposa Ana, así como a su menor hija. No les importó que fuera una niña, como estaba con ellos. La ejecutaron. Cuando llegó la policía ya era tarde. Ya los integrantes de esta familia estaban muertos y los criminales se habían dado a la fuga. Calle 18 de Marzo y Niños Héroes en la Colonia Popular, en el centro de este municipio, en el Estado de México. Dentro de la casa, una bebé fue encontrada viva en un cuarto, aparte de donde había sido el asesinato. Se encontraron decenas de casquillos de diferentes calibres, por lo que se cree que los criminales dispararon con la intención de asesinar a todos los integrantes de esta familia, en lo que parece ser una venganza. ¿Por qué no le prenden fuego y bombas como un misil y desaparezcan a todos, Alejandro? Ese es otro tipo de escenas que también ya hemos visto en repetidas ocasiones, donde van, ejecutan a una familia y dejan vivo a un bebé o a dos, o a un niño, o incluso hemos visto casos donde se llevan al bebé, aunque luego lo regresen. Pero ya es, verdaderamente sí se han desatado en estos últimos meses una violencia que quizá no se percibía con tanta claridad en los primeros años del sexenio. Yo no sé si tiene que ver con que se está descomponiendo los reacomodos que vienen con la próxima elección, las elecciones federales del próximo año. Quién sabe qué razón, pero está a tope. Y también ayer bloqueos y camiones incendiados. O sea, cualquiera que se acercara por primera vez a ver qué es México hoy, no tendría una visión como muy optimista de lo que es el país. Achis, achis. Como optimista. Sí, si empiezas a ver las noticias de lo que sucede en México y te encuentras las primeras 10 importantes con crímenes, cuerpos destazados, cuerpos hallados, fosas, no ves un país que muy viable en términos de seguridad, en términos de tranquilidad. Entonces, ¿por qué le quieren entrar a gobernarlo si la cosa está que arde? Pues, yo creo que Bueno, son es que ese masoquistas aspecto ambiciosos. de la realidad sabemos que no les importa. A los... No les interesa, simplemente se decreta, se está resolviendo y ya. Ya no puedes decirles nada, no se puede alegar nada, no. Han disminuido, miren, aquí hay una gráfica muy bonita en que se ve cómo van disminuyendo los asesinatos per cápita en el país en los meses en que hemos estado en el poder. Y pues le tienes que creer o no, porque todo eso, si es real, no se deriva de algo que estén haciendo, porque no están haciendo nada específico para combatir, para capturar, para contrarrestar la presencia de las mafias de delincuentes en lugares cada vez más extensos del país. No está haciendo nada.
¿Por qué si mandan por aquí 1,200 soldados o 2,200 a otro lado y los asesinatos, los crímenes siguen en aumento? ¿Qué es lo que está fallando? Porque creo que necesitaríamos un guardia por cada uno de los habitantes que estamos en México. ¿Qué está fallando? ¿Las leyes? Si son ellas, ¿por qué no las cambian? ¿Qué pueden hacer? Es que no, estos grupos no, estos contingentes militares no hacen investigación. Lo que se supone que llegan a hacer es vigilancia y quizá otorgar seguridad en caso de un asunto con flagrancia, ¿no? Un reacción. Exactamente, pero no hacen, o sea, no hay una investigación para tratar de desmembrar a los grupos, las células y demás. Entonces, lo único que están ahí es parados esperando que haya algún acontecimiento para reaccionar y ya. Pero, digamos, las entrañas de la organización criminal sigue funcionando mientras no se ataque con investigación, con aprehensiones, etcétera. Pues va a seguir así. Prácticamente es como simplemente para tratar de amedrentar a los delincuentes de que miren, llegaron 1,200 efectivos, pero pues se han de pitorrear los delincuentes. Que esa era la función de la Policía Federal, pero prácticamente la desarticularon. La Policía Federal tenía su área de investigación, tenía el área de inteligencia, que van buscando los sitios desde donde se van organizando los grupos. Entonces era atacarlos, pero ya no existe, ya lo único que hay es Guardia Nacional, sin que tengan esas funciones. Aquí entre tú y yo, nada más entre tú y yo, Soledad, yo creo que está metido ya hasta las manitas los políticos y los policías. Están coludidos. Y yo creo que por eso nadie los ataca y por eso les permiten funcionar. Pero esa es mi idea, de que está corrupto todo el sistema. Y los que llegan, pues ya saben, y se cuadran. Cuadran ante el crimen y funcionan. Porque de otra manera, ¿cómo se mueven con esa impunidad? ¿Cómo desfilan? ¿Cómo compran esas armas? Estamos hablando de lo que reclutan. Fíjate que esos números hablan de que reclutan más elementos que el Ejército y que la Guardia Nacional. Sí. Tienen más elementos. Y les pagan mejor, o los tienen con miedo y con esa posibilidad de que van a liquidar a la familia. Entonces los elementos que el crimen organizado levanta, capta, son 100% fieles, o por conveniencia o por miedo. Y se les están agregando muchos desplazados de México y de los migrantes que llegan a México. Ojo, el crimen organizado está creciendo de una manera exponencial y el ejército mexicano todavía no quiere actuar con el debido proceso de la fuerza que todo país tiene. No estoy diciendo que aniquilen a la población, sino que acaben con esos grupos organizados, porque yo creo que sí saben dónde están, se bajan a saludar a los familiares de los criminales que están en los Estados Unidos y pueden determinar las zonas de los 2 cárteles mexicanos más importantes y de los otros 40 que andan por ahí, o 50 o 90. ¿Cuántos? Ya no sabemos, ya se perdió la cuenta de esas grandes asociaciones que dependen de 2 cárteles importantes y que el ejército mexicano y el supremo mandador de ese ejército mexicano no han querido entrar en conflicto y desaparecer. Yo creo que sí saben. Termino mi idea, porque el estudio habla de ataque al crimen organizado. Para acabarlo es cortar ese elemento que recluta cada semana a muchos jóvenes, cortarles el dinero, que es la fuente más importante. Ganan mucho dinero, y enfrentarse a ellos, Dora. No solo es el dinero, es la red
que tienen de contactos, de traidores, de empleados, de todo, ¿no? El poder, mencionaban ahorita que si las leyes están mal, no son las leyes están bien, es lo que tú dijiste, Ilben Lazas, son las autoridades, desde el policía hasta el alcalde, pasando por el gobernador y por muchos otros funcionarios que tienen el poder de decisión. Los que realmente toman las decisiones, en algunos casos están salpicados y bañados no solo del estiércol de la mafia, sino del dinero de la mafia. Y es ahí en donde radica el poder. Las leyes pueden ser precisas, exactas, justas. Si no las aplicas, no sirven de nada. Ya me acordé, nada más que me habían quitado. Le iba a platicar a Soledad. Llegaron por el más chico de los chapitos. Uh-huh. Se les peló. ¿Sabes por qué se les peló? No lo sé. Llegaron los militares en un operativo por él, al fraccionamiento donde vivía. Como no les abrieron la pluma, tuvo que bajarse uno de los elementos a abrir la pluma y levantarla. Eso fue suficiente para que el chapito se diera cuenta que era una camioneta del ejército y se pelara hace 4 días o 3 días. Se peló. Al único que agarraron fue uno de sus escoltas. Precisamente es que el ejército no tiene los elementos para planear con inteligencia. ¿Qué? Todas las áreas en el mundo, hablando de policías, ¿cuál es la diferencia entre la policía y el ejército? El ejército ataca, la policía investiga y desarticula, o debería de hacerlo. No, el ejército tiene inteligencia también. El ejército interviene, comunica, lo sabemos. El ejército tiene drones, inteligencia, tiene un centro de inteligencia. Que no lo quieran usar, eso es otra cosa, pero lo tiene y mucho más poderoso que el de cualquier policía local.